Capaz que sea porque no está prendido el micrófono. Ahora sí. ¿Cómo están? Me gustó. O sea, re optimista ese bien. Allá al fondo. Bien. O sea, fue bien en serio. ¿Cómo? Genial. ¿Por acá? ¿10 puntos? Vamos, 10 puntos por acá. Bueno, vamos a esperar que nos digan. ¿Ya estamos transmitiendo? Ah, ya estamos transmitiendo. Genial. Ahora sí, bienvenidos a todas. Me tengo que sacar el speech del domingo de bienvenidos a todos. Y ahora es bienvenidas todas. Somos todas chicas. Menos el Mati. El Mati no es bienvenido. Por eso no lo vamos a tener en cuenta. ¿Qué pasó? ¿Está o no está? ¿Sí? Ah, listo. Ahora sí, entonces. Bienvenidas, chicas, todas las que están acá. Y les contamos que también tenemos la transmisión, como todos los domingos. También esto se está transmitiendo por Facebook para todas las hermanas que o no pueden llegar a la iglesia o, como por ejemplo, están en algún anexo fuera de Córdoba Capital y obviamente se complica un toque bastante venir para acá. Pero donde sea que estemos, acá, lejos, en nuestras casas, donde sea, bienvenidas todas las chicas a esta primer reunión 2021 presencial, aclaramos, del Ministerio de Mujeres. Qué lindo, qué hermoso ver a cada una de ustedes el día de hoy. Muchas caras que conozco, muchas que no conozco y eso me da más alegría todavía, ¿o no? Más alegría todavía. Así que espero que podamos disfrutar todas juntas de este tiempo, de esta reunión. Vamos a cantar unas canciones al principio y después vamos a escuchar lo que el Señor nos tiene para decir el día de hoy a través de Nati, que nos trae la palabra del Señor el día de hoy. Así que yo le voy a pedir a una de ustedes que se anime y que pueda dar gracias al Señor el día de hoy por esto que podemos compartir juntas, por este tiempo, que pueda alabar su nombre porque tenemos el privilegio y la oportunidad de poder reunirnos juntas y aparte de eso que también pueda pedir para que en este tiempo toda nuestra atención esté puesta en el Señor, ¿sí? No en nosotros, que vamos a estar cantando, tocando la guitarra, tampoco en Nati, sino en el Señor y lo que Él tiene para decirnos. ¿Alguien se anima? ¿Y le alcanzamos un micrófono? Bueno. Señor, queremos darte gracias en esta tarde porque tú nos has traído a este lugar. Gracias porque podemos reunirnos. Señor, por tantas mujeres que estamos hoy, que estamos reunidas en este lugar y que tal vez no nos conocemos mucho, pero queremos aprender a conocernos y aprender sobre todo a amarte a vos. En este momento, Señor, te pedimos que también nuestro corazón y nuestra atención estén en ti, Señor, y no en ninguna otra cosa, y que estemos deseosas de poder aprender algo que sirve para nuestras vidas, que seguramente es de la Biblia y que sirve para nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos agradeciéndote, Señor, por poder estar en este lugar y clamándote también por aquellos que están en el hospital o que están enfermos en sus casas. Te pedimos, Señor, que les bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí. Mati, ¿puedes bajarle un poquito a esto de ahí? Gracias. Vamos a arrancar entonces este primer periodo y la primera reunión de una manera en especial. Quiero hacerle una pregunta en realidad, y es si todas saben qué se está estudiando en las reuniones de mujeres. A ver, una que me pueda decir. ¿Cómo? El libro de Adornadas. Adornadas es un libro que estamos estudiando, creo que todas las mujeres de esta iglesia, de todas las edades, estamos estudiando este libro de Adornadas que trata sobre
el segundo capítulo del libro de Tito, ¿sí? Donde nos enseña cómo debemos vivir nosotros para que con nuestra vida y nuestra manera de vivir que agrade al Señor, podamos adornar el Evangelio, ¿sí? Podemos hacer de que el Evangelio, aquello en lo que nosotros creemos, sea atractivo para las personas que están a nuestro alrededor y no conocen al Señor, ¿sí? Algo que Dios nos pide es poder vivir de la manera que a Él le agrada, ¿sí? Y acá va otra pregunta. ¿Ustedes cómo creen que... Es re simple la pregunta y fácil, rápida de contestar, pero ¿ustedes cómo creen que es la manera en la que nosotros hoy, como hijas de Dios, podemos vivir de la manera que a Dios le agrada? ¿Cómo sabemos la manera que a Dios le agrada que nosotros vivamos? Alguien que se anime, Raquel no quiere, dice si alguien más. Bueno, Raquel, decilo. Vos me leíste las preguntas. Las respuestas. No, me leyó las preguntas que iba a hacer después, la hizo también, así que... Me leyó las preguntas y me leyó las respuestas, Raquel, eso es trampa. Trampa. Estudió para hoy. Para los que no escucharon y para los que están en transmisión, Raquel nos dice que tenemos que oír lo que el Señor nos tiene para decir. Y lo que el Señor nos tiene para decir, ¿dónde lo encontramos? En la Biblia, ¿sí? En la Biblia vamos a encontrar todas aquellas cosas que el Señor dejó escritas para que nosotros sepamos y para que nosotros las tomemos para saber cómo Él quiere que nosotros vivamos. ¿De qué manera a Él le agrada que yo viva dentro de muchas cosas que dice la Biblia? Y no sé si los chicos ahí de la transmisión y de la proyección tienen el versículo, que es el versículo lema que nos entregaron las tarjetitas con este riquísimo chocolate, que está en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice que toda la escritura, se refiere a toda la palabra, a toda la Biblia, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es de verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, ¿sí? Entonces, en la Biblia, en la palabra del Señor, vamos a encontrar esto que nos dice acá. Nos enseña cuál es la verdad. No la que escuchamos afuera, sino la única verdad es la palabra del Señor, lo que Él dice, ¿sí? También esta nos va a corregir, nos va a enseñar si estamos equivocados, si hay algo mal en nuestras vidas, y nos va a enseñar a hacer lo correcto. El capítulo que toca el día de hoy, que vamos a ver el día de hoy, habla de la sana doctrina. No te voy a quemar el capítulo, no te preocupes. Habla de la sana doctrina, ¿sí? La doctrina es una enseñanza, ¿sí? Habla de estar en la enseñanza correcta. Y una frasecita muy cortita que saqué de este capítulo es que la autora del capítulo dice, yo no dije nada, por las dudas, la autora del capítulo dice, las creencias afectan el comportamiento, dice. Hay un versículo en la Biblia que dice que todo lo que sale de mi boca viene del corazón, ¿sí? Yo digo lo que tengo en mi corazón. Bueno, en este sentido también es así. Yo me comporto según mis creencias. Yo me comporto según mis convicciones, según lo que yo tengo como correcto en mi vida. Y el Señor nos llama, en este sentido, a poder verificar en su palabra qué es lo correcto. Para que teniendo yo en mi corazón impresa su palabra, para que teniendo yo en mi corazón y en toda mi vida la palabra del Señor, yo pueda vivir de la manera correcta. Y yo pueda decir con mi boca su palabra, que va a estar en mi corazón. Y yo pueda comportarme según mis convicciones, según lo que yo aprendí, según lo que es lo correcto que encontramos en la Biblia. Y vamos a iniciar cantando 2 canciones que hablan de la sed del Señor, de la sed por su palabra. Esta primera canción que vamos a cantar es la que le pasé al grupo de mujeres, no sé si algunas vieron, yo fui la que mandó el video, y se llama Arraigado, es una canción
no la hacemos acá generalmente los domingos, pero es una canción muy, muy, muy hermosa, que vamos a tener la letra acá arriba para que podamos cantar todos juntos. Aquel que la sepa, le animo a que la cante conmigo, súper fuerte, porque esta canción habla de que podemos mantenernos arraigados y cimentados, como dice la palabra del Señor, en el Señor mismo. Dice que su espíritu que vive en nosotros dé vida a la semilla de su palabra que está en nosotros. Y que la palabra eche raíz en nuestra vida, para que echando raíz pueda estar bien firme en nuestra vida su palabra, para que eso nos ayude a vivir de la manera que a Él le agrada. Yo pensaba, mientras pensaba en esto, yo me permití 2 minutos imaginarme una iglesia de talleres llena de mujeres de todas las edades, pequeñas, súper pequeñitas como vemos ahí, hacia abuelas, hacia esposas, mujeres solteras, más jóvenes, de todas las edades, pero llenas del Señor, con un corazón que tenga la palabra del Señor realmente arraigada en su vida, para que eso sea lo que se traduzca en su diario vivir, ¿sí? Si nosotros tenemos en nuestro corazón la palabra del Señor arraigada realmente, puesta, hecha raíz, según lo que hemos aprendido de su palabra, va a ser cómo nos comportemos, va a ser cómo nos conduzcamos en nuestra vida, ¿sí? Entonces, acompáñenme a cantar esta canción, y mientras cantamos, pensemos en esto, pensemos en una iglesia de talleres con mujeres verdaderamente piadosas, llenas del Señor, y que se puede ver por su manera de conducirse, ¿sí? ¿Me acompañan a cantar? Ponemos de pie. Como el ciervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh, mi alma, oh, mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando gratitud y adoración.
Señor, te damos muchas gracias por este día que vos nos permitís reunirnos, Señor, porque siempre podemos decir que si llegamos hasta acá ha sido por tu fidelidad, Señor. Ha sido porque vos sos soberano con nosotros, manejas nuestras vidas y sabemos que si estamos acá hoy es porque vos nos trajiste y porque vos tenés algo para nosotros, algo para enseñarnos, algo para mostrarnos. Así que, Señor, lleva toda nuestra atención, Señor, hacia vos, no hacia nosotras que estamos acá delante paradas, no hacia ninguna otra cosa que no seas vos, Señor. Esté puesta toda nuestra atención y toda nuestra vida, todo nuestro corazón el día de hoy, Padre. Queremos escucharte, queremos ser como estamos cantando, Señor, estos siervos que así como braman por el agua, como necesitan para vivir el agua, así nosotros también queremos sentir esa necesidad de vos, de tu palabra, Señor, para que ella nos instruya, nos enseñe el camino correcto, nos enseñe la verdad y sepamos cómo vivir de la manera que a vos te agrada, Señor. Te rogamos, como vamos a cantar en la siguiente canción, Señor, que podamos ser llenas de vos, Señor. Ser mujeres de la iglesia de Talleres, de cualquier edad, pero todas, Señor, llenas de vos, en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta canción ya es más conocida, esta ya sí la saben todas, así que acompáñenme. Vamos a cantar una canción parecida a lo que cantamos en la canción anterior. Y esta dice... Vamos a utilizarlo como una oración al Señor para pedirle que Él sea el que nos llene, ¿sí? Que el Señor nos llene. Busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el cielo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Podemos tomar asiento. Vamos a darle lugar a Nati.
Bueno, bienvenidas a todas. Estamos muy contentas de... me olvidé el barbijo. Muy contentas de verlas, ¿sí? Y de que hayan apartado este tiempo para venir. Vamos a acomodar las cosas. Si quieren poner la proyección. Acá. Bien, como contaba Lu, estamos estudiando un libro que sigue, en realidad, un pasaje de la Biblia que habla sobre las mujeres, ¿sí? Sobre lo que las mujeres tendríamos que vivir, digamos, ¿no? Las mujeres que, bueno, queremos agradar a Dios, bueno, ¿qué cosas prácticas podemos llegar a hacer? Y hoy nos toca... yo le puse de título El fundamento firme. ¿Vieron la imagen esa? Está muy buena. No sé si la pueden poner más grande, pero... no sé si se alcanza a ver bien. Es una casa sobre una roca, pero ¿vieron la roca? Es inmensa. No sé si es como una casa en una montaña. Y esa imagen es como lo que vamos a ver hoy, ¿no? El fundamento firme. ¿Dónde construir qué? ¿Dónde construir nuestras vidas? ¿Sí? ¿Vieron los cimientos de una casa? Es la base para ver después sobre lo que vamos a construir, ¿sí? Si el fundamento es firme y es como esa roca, la casa no se va a venir abajo. Ahora, si los cimientos son medios débiles, corremos riesgo de que se nos venga abajo la casa, ¿sí? Y el pasaje está en Tito. Y ahí está también, si pueden ponerle diapositiva. Son 2 versículos, ¿sí? Y el versículo dice, en Tito 2:1, pero tú, le dice Pablo, el apóstol Pablo a Tito, que era un ayudante de él, le dice, pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y después le dice, ¿no? Les da consejos para los ancianos, para las ancianas, para los jóvenes y las jóvenes, ¿sí? Les dice que sean prudentes, que sean sobrios, ¿sí? Y le da una lista y va hasta el versículo 10 y dice, ¿para qué tienen que hacer todo eso? ¿Para qué tienen que vivir de esa forma? Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, ¿sí? Ese era el propósito de vivir una vida de esta forma, ¿no? Prudentes. Bien, fijémonos en la próxima diapositiva. Ahí hay una definición de qué es doctrina. ¿A ustedes les suena familiar la palabra doctrina o suena media rara? Más o menos rara. Bueno, ¿qué significa doctrina? Viene de un verbo, ¿sí? En latín, que era doceo. De ahí viene la palabra docente. ¿Quién es el docente? El que nos enseña, ¿no? El docente es el maestro, el que enseña. Y doctrina quiere decir enseñanza, como decía Lu al principio, es una enseñanza, ¿sí? Hay otro significado que busqué que dice que es enseñanza que se da para instrucción de alguien, ¿sí? Conjunto de ideas o preceptos que sirven de base a un sistema de pensamiento. O sea que, si bien la palabra doctrina nos suena como mucho a iglesia, a religión, en realidad doctrinas hay por todos lados, ¿sí? Estamos rodeados de doctrinas. ¿A ustedes se le ocurre alguna doctrina, alguna enseñanza, algún pensamiento, como un sistema de pensamiento que esté como dando vuelta alrededor nuestro? ¿Se les ocurre alguno, un ejemplo? A mí se me ocurrieron un par, pero por ahí se les ocurren otros. El feminismo es una doctrina, un sistema de pensamiento, ¿no? Tienen como ideas formadas. ¿Otros se les ocurre? A mí se me ocurrió la ideología de género, ¿sí? Que está muy en boga también. Las ideologías políticas, ¿sí? Somos de un partido o del otro. Esas son doctrinas, son enseñanzas en las que se funda la vida de muchas personas, ¿sí? Y quizá la de alguna de nosotras también. Pero la idea del estudio de hoy es ver qué es la sana doctrina, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy.
Y el mensaje se divide... les leo una cita de Nancy. Nancy es la autora del libro, que dice: puede que tus hijos vayan a escuelas públicas, supuestamente zonas libres de religión, pero no pienses ni por un minuto que no se enseña doctrina en las escuelas primarias y secundarias y en las universidades, ¿sí? Toda asignatura que se enseña en cada escuela está fundamentada sobre algún tipo de marco doctrinal, ¿sí? Si nosotros vemos la tele, las noticias, donde nos movamos, vamos a ver doctrinas, ¿sí? Y nosotros todo el tiempo estamos eligiendo cuáles seguir y cuáles no, ¿sí? Tenemos que elegirlo, porque obviamente que de acuerdo a nuestras creencias vamos a seguir para un lado o para el otro. La próxima diapositiva, ¿puede ser? El estudio se divide en 3 partes hoy. ¿Vieron qué dice? Primero vamos a ver qué es la sana doctrina, a qué se le llama sana doctrina, por qué se llama así. Después vamos a ver de qué nos libra la sana doctrina, o sea, si seguimos una sana doctrina, de qué cosas nos libra, qué cosas podemos evitar. Y por último, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve en la vida práctica la sana doctrina? Vamos a ir a la primera parte. El versículo es el de Tito, otra vez retomamos el mismo versículo que leímos recién. Y Pablo le dice a Tito: pero en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y otra versión de la Biblia dice: fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza, ¿sí? Tito vivía en una isla en Grecia que se llamaba Creta, ¿sí? Y en ese lugar había los cretenses, que eran las personas que vivían en ese lugar, no tenían una cultura muy, muy agradable, ¿sí? Eran muy corruptas, una cultura muy corrupta, ¿sí? Muy corrompida. Y fíjense el versículo en el segundo, que está ahí. Un mismo cretense dijo esto de los propios conciudadanos. Es como que si nosotros dijéramos cómo son los cordobeses, ¿no? Un cordobés diciendo cómo son los cordobeses. Bueno, este era un cretense que decía de los mismos cretenses que los cretenses son siempre mentirosos, son malas bestias, glotones y ociosos, son vagos, ¿sí? Este testimonio es verdadero, decía Pablo, por eso repréndelo severamente para que sean sanos en la fe, ¿sí? Así eran la gente que vivía alrededor de Tito. Y yo pensaba que no es muy diferente a lo que vemos hoy en día, ¿no? O sea, la cultura y la sociedad que nos rodea a nosotras no es muy diferente de los cretenses. ¿Hay mentirosos alrededor nuestro? ¿Hay gente corrupta? Sí, ¿no? Hay mucha corrupción en nuestro país y en el mundo, ¿no? Y me gustó un versículo de Isaías, que está en la próxima, que me pareció como, presten la atención, dice: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Este pasaje es muy antiguo, ¿sí? Está en la Biblia y parece familiar, ¿no? Parece que nos está describiendo al mundo en el que vivimos hoy en día, ¿no? Cada uno tiene su propia verdad, no hay una verdad absoluta, cada uno puede hacer lo que quiere, no importa el otro, si afecta al otro, ¿sí? Somos muy egoístas los seres humanos, ¿no? Y a mí me parecía como muy actual esto, ¿sí? Y pensé en el ejemplo de no sé, gente que lucha por defender la vida de un animal, ¿no? Que comer un animal es terrible, pero a la vez justifica la muerte de un bebé en el vientre de su madre, ¿no? Como algo que está bien y que es un derecho. Y esto me hacía acordar el versículo de Isaías, ¿no? Lo que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, ¿no? Es muy actual esto, ¿no? Y creo que todas se nos vienen ejemplos a la mente de que vivimos rodeadas de
de esto, ¿no? Todo el mundo lo podemos ver. Y bueno, imagínense que Tito tenía que ir a este lugar. Pablo lo manda a que busque líderes para la iglesia, ¿sí? Porque obviamente que vivían rodeados de gente así. Y esta gente, estos líderes, no solo tenían que saber enseñar, ¿sí? Sino que tenían que vivir lo que enseñaban, ¿sí? No es que tenían que buscar, bueno, este que sabe hablar bien, venga, vamos a la iglesia que vos vas a ser líder. No, tienen que saber enseñar, pero tenía que vivir, ¿sí? Poner en práctica lo que sabía, ¿sí? Y dice el versículo 1:9 de Tito, tenían que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué enseñanza tenían que transmitir? La enseñanza de Jesús, ¿sí? Y la de los apóstoles. ¿Se acuerdan que si ustedes han visto alguna película de Jesús, que seguramente en algún momento de su vida deben haber visto, vieron que Jesús todo el tiempo está enseñando, le está enseñando a sus discípulos, le está enseñando a la gente, a la multitud que lo sigue, ¿sí? Bueno, todas esas enseñanzas son las que tenían que transmitir estos líderes en la iglesia. Y son las que nosotras deberíamos tener como fundamento de nuestras vidas, ¿sí? Lu decía, esas palabras, esa enseñanza, ¿dónde está? Está en la Biblia, ¿sí? Porque para nosotros la Biblia es inspirada por Dios, no para nosotros, sino que es inspirada por Dios, ¿sí? Toda la Biblia. Y bueno, seguimos, a ver, no sé dónde nos quedamos. Les iba a contar que la palabra sana viene de una palabra del idioma original, quería decir sano y saludable, viene de la misma raíz de nuestra palabra higiene, ¿sí? Higiénico, ¿sí? ¿Para qué sirve la higiene? ¿Para estar qué? Limpios, y eso ayuda a ¿qué? A que estemos sanos, saludables, ¿no? Y hoy en pandemia yo creo que esta palabra higiene está como todo el tiempo estamos pensando en eso, ¿no? El alcohol en gel, ¿no? No salimos de la casa sin lavarnos las manos y no volvemos sin lavarnos las manos, ¿no? Cuidamos mucho nuestra salud porque hoy sabemos que es importante, que tenemos que estar sanas, ¿sí? Pero muchas veces cuidamos más nuestra salud física y descuidamos la salud espiritual. Y espiritualmente igual tenemos que estar sanas, ¿sí? Y estaría bueno trasladar toda esa preocupación que tenemos hoy por nuestra salud, de no enfermarnos y todo eso, a nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Sí? Y yo busqué ahí una definición de qué quiere decir sana doctrina, la tienen ahí arriba, y quiere decir, una de las definiciones es resumen de toda la enseñanza bíblica, ¿sí? Que es fiel a la Biblia, y esto me encantó, y es útil para la vida. No es que yo me lleno la cabeza de memoria, me memorizo la Biblia y me lleno de conocimiento y sé un montón. No, lo que yo aprendo lo tengo que llevar a mi vida, a mi familia, a mi hogar, ¿sí? Los que me rodean tienen que ver algo distinto. Si no, no tiene sentido, ¿sí? Y deja de ser sana, porque es solo conocimiento y no es sano, porque no me hace bien ni a mí ni a nadie, ¿sí? Y me gustó esta definición de que dice que es útil. Y el versículo que leyó Lu, y que es el que está en las tarjetitas, dice ¿para qué es útil? ¿Sí? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Qué maravilloso, ¿no? Tenemos acá, yo lo tengo medio, me quedo lejos. Tenemos acá todo lo que nos ayuda a vivir una vida sana, saludable, ¿no? Tenemos acá consejo, ¿sí? Porque la Biblia nos aconseja, nos corrige, nos ayuda a vivir de una manera que agrada a Dios, ¿sí? Como Dios quiere que vivamos, ¿sí?
¿Y por qué hace esto la Biblia? Porque la Biblia, lo que nosotros podemos aprender en la Biblia, ¿sí?, nos enseña quiénes somos nosotras, pero también nos enseña quién es Dios, ¿sí? Y podemos vernos en nuestra condición de pecadores, ¿sí?, porque todos somos pecadores, absolutamente todos, ¿sí? No hay nadie que no haya pecado nunca, salvo ¿quién? ¿Quién fue sin pecado y nunca pecó? Cristo, es el único, ¿sí? Pero el resto estamos todos en la misma condición. Y la Biblia nos muestra quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué hizo Cristo por nosotros en la cruz y qué tenemos que hacer nosotros en respuesta a ese sacrificio, ¿sí? La que sigue, ¿puede ser? La diapositiva que sigue. Dice Nancy en el libro, me gustó mucho, esto dice, como el suelo en un jardín, si a las que les gustan las plantas, esta lo va a entender esta imagen. Como el suelo de un jardín, la doctrina aporta el contexto para el crecimiento del carácter, ¿sí? El suelo de la doctrina en el cual somos plantadas puede hacernos hermosas y ayudarnos a mostrar a otros la belleza de Cristo y su Evangelio, pero solo si es la doctrina correcta, ¿sí? No cualquier enseñanza que anda dando vueltas por ahí, no, la sana doctrina. ¿Y dónde la encontramos? En la Biblia, ¿sí? Vamos a ir con la segunda parte y vamos a ver de qué nos libra la sana doctrina. Vamos a ver unos pasajes. Primero, en primer lugar, bueno, nos libra de muchas cosas. Yo elegí 3, pero como para resumirlo, ¿no? ¿De qué nos libra? De tener mentes corrompidas. ¿Sabes por qué? Porque cambia nuestra mente, cambia nuestra manera de pensar. La Biblia, ¿sí? Corrompido sería como algo que está descompuesto o podrido o pervertido, ¿no? Eso sería la palabra corrompido. Fíjense lo que dice en Tito. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Fíjense lo que dice. Estas personas eran unos falsos maestros que estaban enseñando ahí en la iglesia y que lo hacían por dinero, para ganar dinero, ¿sí? No era por amor a Dios, no. Era porque querían ganar de la gente de la iglesia plata, ¿no? Y bueno, estas personas dicen que eran incrédulos, o sea que no creían y que tenían las mentes corrompidas, ¿sí? Y dice que decían con la boca creer en Dios, pero ¿qué? Con su forma de vivir lo negaban completamente, ¿sí? Y la sana doctrina nos ayuda a ver también eso, a no ser esas personas, ¿sí?, de que decimos una cosa y vivimos otra, ¿no? La típica frase de haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. No somos ejemplo, ¿no? Y bueno, la sana doctrina nos libra de eso, porque si nosotros aprendemos de la Biblia, pero la vivimos, estamos aplicando en nuestra vida lo que aprendemos, ¿sí? Y había otro versículo en Jeremías que dice, Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, porque mi pueblo es necio, no me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes, astutos son para hacer el mal, pero no saben hacer el bien, ¿sí? ¿Por qué piensan que este pueblo era necio, era torpe, no era inteligente? ¿Qué les faltó? Ahí lo dice el versículo. ¿Qué les faltaba? Conocer a Dios. ¿Vieron que dicen no me conocen? Y si nosotros no conocemos a Dios, somos así, somos necios, somos torpes, ¿sí? Porque andamos a la deriva por la vida sin saber qué rumbo tomar, ¿no? En segundo lugar, la sana doctrina nos guarda de tener ídolos. ¿Qué son los ídolos? De crearnos un Dios falso que en realidad yo lo creo con mi imaginación, ¿sí? Yo creo que todo el mundo en realidad tiene una idea de quién es Dios, ¿o no? Todos, hasta los ateos, porque creen que no existe, tienen una idea de Dios, ¿sí? Pero
lo importante es tener la imagen correcta de quién es Dios. Y la imagen correcta de quién es Dios está en la Biblia. Si yo no busco en la Biblia quién es Dios, me voy a imaginar yo mi propio Dios, ¿sí? Con las características que yo le quiera dar. Y eso termina siendo un Dios falso o un ídolo, ¿sí? No termina siendo el Dios verdadero. Miren lo que dice Jeremías. El Señor respondió: porque han abandonado mi ley que puse delante de ellos y no han obedecido mi voz, ni han andado conforme a ella, sino que han andado tras la terquedad de sus corazones y tras los Baales. Los Baales eran unos ídolos que tenían los pueblos que no eran el pueblo de Israel, pueblos paganos, ¿sí? Adoraban unas estatuas que eran Baales, tal como sus padres les enseñaron. ¿Qué había hecho el pueblo? Había abandonado la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios, y no había obedecido la voz de Dios, ¿sí? ¿Y qué llevó a eso? ¿A que sigan qué cosa? Su propio qué. Fíjense, no sé si se ve. La terquedad, dice, de sus corazones. Está muy de moda esto de seguir nuestro corazón, ¿no? De seguir lo que sentís, si a vos te hace bien, hacelo, ¿no? Es como que nos guiamos mucho por nuestro corazón y no por lo que Dios dice, ¿no? Y la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso, ¿sí? No dice que es algo confiable en nuestro corazón. Solo Dios lo puede conocer. La siguiente: la sana doctrina nos libra de creer que cualquier voz es la voz de Dios. Cualquiera que viene y me dice, yo vengo en nombre de Dios y me habla, bueno, quizá no viene de Dios, ¿sí? Y la sana doctrina me va a ayudar a diferenciar y a distinguir lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios, ¿sí? En este versículo, el de Efesios, habla de que tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo. Y esto va a llevar, en el versículo 14, dice: entonces, cuando lleguemos a conocer a Cristo, no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, o sea, por cualquier enseñanza que aparezca, ¿sí? Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, ¿sí? O sea, cuando crecemos en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de Cristo que está en la Biblia, ¿qué pasa? Ya estamos firmes. ¿Vieron en el mar cuando vienen las olas? No sé si les pasó alguna vez. Yo vengo del sur y en la ciudad donde yo vivía había una playa. Y cuando las olas están fuertes, te dan vuelta. O sea, es muy difícil mantenerse. Pero más a un niño, que un niño es chiquito, débil, ¿no? Y los vientos también, cuando los vientos son muy fuertes, te pueden tirar, ¿sí? Pero cuando uno está firme en la palabra y el fundamento, como decíamos al principio, esa roca firme donde está la casa, donde está nuestra vida, es Cristo y es su palabra, ya no nos tambalean, ¿sí? Ya no somos niños débiles que nos van a dar vuelta, nos vamos a caer, ¿no? Y hay dos frases, ¿vieron? Dos imágenes que tienen dos frases de dos hombres dos cristianos, digamos, maestros de la Biblia, que ya murieron, pero que están muy lindas las frases. Dice Martin Lloyd-Jones, que era un pastor de Gales, dice: siempre encuentro que aquellos que son llevados por todo viento de doctrina son aquellos mismos que son muy perezosos para estudiar la doctrina, ¿sí? Si yo soy perezosa y no quiero estudiar la Biblia, es muy probable que termine yéndome tras cualquier enseñanza, ¿sí? Y el otro es de George Whitefield, era un evangelista inglés, que dice: el que no estudia la Biblia confunde herejías con la voz de Dios, ¿sí? ¿Qué es una herejía? Sería algo que está totalmente contrario a lo que Dios enseña, ¿sí? Y yo, si no estudio la Biblia, puedo terminar haciendo eso, creyendo que la voz de Dios es algo que es totalmente opuesto a lo que es la voz de Dios, ¿sí? Y ahora sí vamos a la última parte. Vamos a ver para qué sirve, ahora sí, en la práctica, porque a veces creemos, como decíamos al principio, que la doctrina o las enseñanzas
es solo ponerme a estudiar y llenar la cabeza y nada más. Y no es así. Y hay dos frases, ¿vieron?, que están acá. Una es de una mujer que tiene como un programa que se llama Mujeres de la Palabra, y ella dijo: tu teología y tu vida son inseparables. ¿Qué es la teología? Es lo que nosotros creemos acerca de Dios, ¿sí? Nuestra creencia sobre Dios. Son inseparables. Y la otra frase dice: asegúrate de que tu ejemplo no contradiga tu doctrina, ¿sí? No vayas a desmentir con tu vida lo que dices con tu lengua, ¿sí? A veces hablamos mucho, pero no hacemos. Y eso no está bien, ¿sí? Porque ahí ya no estaríamos embelleciendo o adornando, como decíamos al principio, la palabra de Dios, el Evangelio, sino que estaríamos totalmente lo contrario, ¿sí? La gente no va a creer si yo digo algo y hago todo lo opuesto, ¿sí? O no, los padres por ahí, las que son madres, saben eso con los hijos, ¿no? Si le dicen que hagan algo, ustedes no pueden hacer lo contrario porque los chicos se lo sacan en cara, ¿o no? Allá Ceci me dice sí, le debe haber pasado muchas veces, o no. Espero que no muchas. Bien, y vamos a ver entonces para qué nos sirve la sana doctrina. Sirve en primer lugar, en la otra, para la santidad, ¿sí? ¿Qué es la santidad? Sería la santidad o santo quiere decir apartar a alguien, ¿sí? En este caso sería apartar a alguien del pecado. Nosotros dijimos hace un rato, todos somos pecadores, todos y todas, las que estamos acá, y todo el mundo es pecador, ¿no? ¿Y qué hace la santidad? Nos separa del pecado y nos ayuda a estar en la voluntad de Dios. O sea, seguir, si estamos para acá, nos da vuelta y nos ayuda a estar en sintonía con lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿sí? Y esa frase, ¿vieron los anteojos? Esa frase está muy buena. Fíjense lo que dice. Lo que creemos acerca de Dios, o sea, nuestra creencia sobre Dios, es crítico, es importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el lente a través del cual vemos todo lo demás en nuestra vida. O sea, lo que creemos sobre Dios va a influir en toda mi vida, en cómo yo me manejo, en cómo me conduzco, ¿sí? En todo lo que yo hago. Las que usamos anteojos, veo pocas, pero hay una, dos, qué poquitas, ¡ay, qué bendición que tienen buena vista! Bueno, yo tengo anteojos y yo uso desde muy chiquita, y cuando no los uso, me choco con todo, no distingo los colectivos, no distingo caras. Ahora, por ejemplo, las veo todas medio borrosas, así que me las voy a poner otra vez. Pero esa es la imagen, ¿sí? Las que usamos anteojos lo sabemos porque nos pasa, ¿no? Ese es, cuando nosotros tenemos la creencia correcta sobre Dios, la enseñanza correcta, es como que vemos todo, wow, con más nitidez. Y nuestra vida es como que sabemos para dónde ir, porque Dios nos lo indica en su palabra, ¿sí? No andamos ahí a tientas chocándonos con todo en la vida, sino que tenemos un rumbo hacia dónde ir, ¿sí? Así que está buena la imagen de la lente. A mí me gustó porque justamente lo sufro. Así que bueno. Y bueno, la sana doctrina siempre nos tiene que llevar al arrepentimiento y a la fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos muestra que nosotros nos equivocamos, pero también nos muestra que Dios está dispuesto a perdonarnos, ¿no? Si nosotros nos arrepentimos realmente y confiamos en Jesús, Él nos perdona, ¿sí? Ahí hay un versículo, cuando Jesús oró por los discípulos, ¿sí? Oró por los que iban a creer también más adelante, o sea que por nosotras también, y le dijo Jesús, orando al Padre, a Dios el Padre, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Qué es lo que nos santifica? Lo que nos aparta del pecado, la palabra, ¿sí? La verdad, la palabra de Dios, ¿sí? Y hay un par de doctrinas o enseñanzas
que me ayudan, si yo las estudio en la Biblia, me ayudan a poder santificarme, digamos, en la palabra. ¿Cuáles son esas doctrinas? Una de las que hablamos hace un rato, la del pecado. Si yo sé que yo soy pecadora y necesito de Dios, me va a ayudar ¿a qué? A que vaya a Dios, a que me arrepienta, a que busque su ayuda, ¿sí? A que lo busque. Y las doctrinas sobre Dios, las enseñanzas que hablan de Dios, de lo que Él es, ¿sí? Los atributos de Dios son como las cualidades, características que tiene Dios, ¿sí? En su carácter. ¿Y cuáles son esas? La santidad, Dios es santo, Dios es justo, Dios es omnipresente, o sea, está en todo lugar. Dios es soberano, quiere decir que Él gobierna sobre todo, ¿sí? Él tiene el control de todo. Dios es paciente, es compasivo y es misericordioso. Si nosotras estudiamos y nos llenamos de todo eso, tiene que llevarnos a vivir una vida agradándole y una vida en santidad, ¿sí? Debería como motivarnos a hacerlo. Y la imagen más perfecta que tenemos de santidad es Dios mismo, y Dios está en su palabra, ¿no? Vemos la que sigue. Segundo punto, y este es como que creo que en esta época nos va a tocar mucho, ¿no? La sana doctrina nos sirve para atravesar las aflicciones y las pruebas. Nos sirve para cuando nos toca sufrir en la vida, ¿sí? Porque a todos nos toca sufrir en algún momento, ¿eh? Y la Nancy, la escritora, la autora del libro, dice: la sana doctrina nos dice que Dios es soberano sobre todo, sobre el tiempo, sobre la naturaleza, sobre nuestra vida, sobre cada detalle minúsculo del universo. Yo le agregaría sobre el COVID, sobre la pandemia. Él es soberano, ¿sí? No es que esto se le escapó a Él y ahora, el mundo está en un caos. No, Dios está al control todavía, ¿sí? Y siempre lo va a estar. Eso significa que cuando todo en el mundo parece derrapar y derrumbarse, podemos confiar que Él tiene todo el mundo en sus manos. La sana doctrina nos dice que existimos para dar la gloria a Dios y que cada circunstancia que viene a nuestras vidas contribuye a tal fin. Si pudiésemos tan solo fijar esa verdad en nuestros corazones, nunca volveríamos a ver nuestras circunstancias de la misma manera, ¿sí? O sea, si nosotros confiáramos realmente en que Dios tiene el control de todo, ¿sí? De nuestra vida, que nuestra vida está en sus manos, ¿sí? Las circunstancias que atravesamos las atravesaríamos de otra forma, ¿o no? Porque no sería que no pensaríamos, esto, no sé, fue azar lo que me está pasando. No, Dios tiene el control sobre cualquier situación que hoy estemos atravesando, sea buena o sea mala, ¿sí? Y hay una historia en la Biblia sobre un hombre que se llamaba Job, ¿sí? Job era un hombre que tenía muchas cosas, tenía muchos hijos, tenía muchos bienes, tenía muchos animales, él vivía en el campo en esa época, ¿no? Muchos animales, tenía siervos, criados que le servían. Y él de un día para el otro perdió todo, de a poco fue perdiendo todo, ¿sí? En un mismo día le fueron a avisar los criados que habían muerto sus hijos, que habían perdido todos los bienes, ¿sí? Y miren lo que dice, es el versículo que está, el segundo, que dice Job 1. Miren lo que hizo él después de que le pasó todo esto. Dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, se quejó. ¿Se quejó, dice? No están atentas, ¿ven? Adoró. ¿Qué hubiéramos hecho nosotras si no hubiera pasado esto? Perder todos nuestros hijos, todo lo que tenemos, ¿sí? Él adoró. Y miren lo que dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor, ¿sí? Esa es la actitud y qué impactante, ¿no? Porque nosotros a veces nos pasan cosas mucho menores
y nos quejamos, nos enojamos, ¿sí? Y Job le había pasado de todo y él adoró y reconoció a Dios como el dueño de todo. Y miren lo que dice después: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, Job era consciente de Dios, o sea que en la vida cristiana y en la vida, ¿sí?, vamos a tener momentos malos y momentos buenos, ¿sí?, que no podemos estar rechazando los momentos malos. Y ahora vamos a ver por qué son importantes esos momentos de sufrimiento. Si nosotros entendemos que el sufrimiento es parte de la vida y que tiene un propósito porque Dios le da un propósito en nuestra vida, vamos a transitar de otra forma cuando vengan las pruebas, ¿sí? Miren lo que decía Sproul sobre Job. Dice: Job no conoció la razón de sus sufrimientos, pero conoció a Dios y eso fue suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto que él sufrió, si nosotros leemos el libro que está en la Biblia, lo llevó ¿a qué? A conocer más a Dios, a depender más de Dios, a confiar más en Dios, ¿sí? Como más profundamente, ¿sí? Y eso lo hacen los sufrimientos, porque en los sufrimientos, ¿qué hacemos? No podemos por nosotras mismas y recurrimos a Dios, o deberíamos recurrir a Dios, ¿no? La que sigue. ¿Para qué nos sirve conocer esta doctrina? Lo dijimos recién. Para que cuando venga el sufrimiento no reaccionemos de estas maneras. Miren, yo numeré ahí un par, seguramente hay más. Yo numeré las que a mí se me vinieron, que me pasan y con las que yo lucho, ¿no? Autocompadecernos o victimizarnos, ¿no? Pobrecito de mí, que yo soy la sufrida, ¿no? A mí me pasan todas. Eso no nos pasa, ¿no? Creer que somos demasiado buenas para que nos esté pasando esto o que no lo merecemos. Enojarnos con Dios es otra reacción que tenemos cuando sufrimos. Creer que Dios es injusto. Desanimarnos. Creer que es un castigo de Dios por nuestro pecado. Si bien Dios nos disciplina, a sus hijos los disciplina, pero no siempre el sufrimiento viene por un pecado y no es un castigo de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia, ¿sí? Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, no queremos ver a nuestros hermanos, ¿o no pasa eso? Nos aislamos, ¿sí? No queremos que nadie nos hable, no queremos que nadie sepa lo que nos pasa. Y en la iglesia nosotros nos necesitamos mutuamente. Si no, Dios nos hubiera salvado y nos hubiera dejado a cada uno en su casita ahí encerrados. Pero no, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Creó la iglesia, formó una iglesia. ¿Por qué formó la iglesia? Porque yo necesito de ustedes, ¿sí? Nos necesitamos mutuamente, ¿sí? Y como mujeres tenemos que aprender esto también. A las mujeres creo que nos cuesta más relacionarnos que a los hombres, capaz. Nos cuesta como más, capaz, formar amistades, o por lo menos eso es lo que a mí me parece, capaz que me equivoco. Pero nos cuesta un poco más abrirnos, capaz, ¿no? Y necesitamos contar, cuando estamos pasando por un sufrimiento, un problema, necesitamos contarle al otro para que ore por mí, ¿sí? Para que me acompañe, para que me aconseje, para que me escuche, capaz que lo que me necesito es llorar y que la persona esté ahí abrazándome nada más, ¿sí? Pero nos necesitamos. Y cuando estamos mal, si no entendemos bien que el sufrimiento tiene un propósito, nos aislamos. También puedo creer que las cosas malas me pasan porque no tengo fe o porque me falta fe. A mí me lo han dicho cuando en momentos de sufrimiento, me han dicho: a vos te pasa eso porque no tenés fe. Y también me han dicho que es un castigo por algún pecado oculto debes tener, o cosas así, que son como entender mal lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Un versículo que no leí, que era Filipenses 1:29, que estaba en la placa anterior, dice:
porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Y si nosotros tenemos claro esto, de que la vida no va a ser color de rosas, lo vamos a afrontar de otra manera, ¿sí? Y no quiere decir que yo ya no lucho con estas cosas, ¿sí? O que no vamos a luchar con estas cosas, pero sí que nos demos cuenta enseguida. Cuando yo ya me quiera aislar, no, necesito de mis hermanas, no me tengo que aislar, ¿sí? Cuando me enoje con Dios, que me den cuenta enseguida, no, perdón, Señor, porque no me tengo que enojar con vos, ¿sí? Y arrepentirnos inmediatamente, ¿sí? Que cada vez nos lleve menos tiempo darnos cuenta de que estamos mal. Aparte, en la palabra, nosotros si estudiamos y vemos ejemplos, vemos muchos que sufrieron, ¿sí? A mí se me ocurría, Job, Esteban, ¿sí? Esteban muere ahí apedreado, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió, ¿o no sufrió? Creo que fue el que más sufrió. Y lo hizo por amor y lo hizo por nosotras, ¿no? Y ya, para terminar el punto, les quería mostrar, en la que sigue, esa frase. Dice, Dios no te protegerá de aquello que pueda hacerte más como Jesús. Y acá está el propósito. ¿Por qué sufrimos? Porque eso nos ayuda a ser más como Jesús, ¿sí? Ese es el propósito. ¿Saben quién dijo esta frase? Que está buena, es muy profunda la frase. Lo dijo Elizabeth Elliot. Elizabeth Elliot era una misionera que con su esposo fueron en los años 50 más o menos a una tribu en Ecuador, a una tribu que no conocía el Evangelio, no conocían la palabra de Dios, y se fueron ellos a ser misioneros y esta tribu lo asesina al esposo, ¿sí? Y ella, con su bebé recién nacida, se tiene que quedar un tiempo viviendo con la tribu de los Aucas, se llamaban ellos. Esta mujer después escribe 2 libros contando la muerte del esposo y contando lo que ella vivió mientras estaba con su bebita recién nacida en medio de la tribu, que eran los asesinos del esposo, ¿sí? Esta mujer sufrió, ¿no? Por ahí, nosotros si comparamos por ahí los sufrimientos que tenemos, decimos, wow, no hay nada comparado con lo que esta mujer pasó. Y esta mujer es la que escribe esta frase. Entonces ahora, si la volvemos a leer, es como que, wow, decimos, esta mujer tenía el fundamento firme, ¿no? Estaba y sabía y conocía a su Dios, conocía a Dios y conocía su palabra para confiar de esa forma y decir, Dios no te protegerá de aquello que pueda hacerte más como Jesús. Y me gustó lo que está al lado. Es una mujer que escribe sobre esta frase de Elizabeth Elliot y dice, recuerda confiado y sin temor que cuando te toque, porque te va a tocar, la prueba o aflicción, si eres verdaderamente cristiano, no estarás solo. De hecho, Dios te será cercano, pues con sus propias manos te estará forjando como el barro. Te colocará en el horno y en su tiempo perfecto te retirará. Y se deleitará al ver tu transformación. Como su hijo escogido y amado, puedes tener la plena confianza de que Dios te librará de todo, menos de aquello que te haga más como Él. Todo obra para bien en la vida de aquellos que aman a Dios. Eso es un versículo que está en la Biblia, ¿no? Él nos va a librar de todo, menos de lo que nos haga más parecidas a Él. Y en eso tenemos que confiar. Cuando nos llegue el momento de sufrir, de tener un problema, ¿sí? Confiemos en que es porque Dios quiere hacer algo en nuestra vida, quiere transformarla, ¿sí? Y por último, vamos a ver el último punto, y ya terminamos, es ¿para qué más nos sirve la sana doctrina?
para compartir el Evangelio, ¿sí? Cuanto más nosotros conozcamos el Evangelio es la buena noticia que Dios trajo, ¿sí? Y ahora vamos a leer un versículo que le explica. Cuanto más conozcamos el Evangelio, más ganas vamos a tener de compartirlo con otros, ¿sí? De que otros también conozcan a este Dios que a mí me cambió la vida, ¿sí? Voy a querer compartírselo a todos los que me rodean. Dice el versículo, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y de envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio de su Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Esta es la sana doctrina. El Evangelio de salvación, ¿sí? Dios siendo santo, siendo justo y de un plan para salvarnos a nosotras, pecadoras, ¿sí? Que estábamos alejados de Él, ¿sí? Y fíjense cómo lo dice acá. Todos en otro tiempo, ¿sí? Antes de conocer a Cristo, todos vivíamos igual, o sea, como guiados por nuestros deseos, por el placer, yo hago lo que quiero, yo me gobierno a mí misma, ¿sí? Pero cuando Dios dio a conocer su bondad y amor, ¿cuándo Dios dio a conocer su bondad y amor? Cuando envió a Cristo a esta tierra, ¿sí? Cuando Él envió a su Hijo amado a esta tierra. ¿Y para qué lo mandó? Dice, Él nos salvó. ¿Cómo nos salvó? Cristo murió en la cruz, tomando nuestro lugar. Él murió por nuestros pecados, ¿sí? El justo murió por los injustos, por las injustas que somos nosotras, ¿sí? Y dice que no lo hizo por nuestras buenas acciones, nuestras acciones justas, nuestras buenas obras, porque somos buenitas y por eso Él murió por mí. No, lo hizo por misericordia, ¿sí? Un amor que no merecíamos, Él nos dio. Y dice que nos lavó quitando nuestros pecados, ¿sí? Si nosotros nos arrepentimos y creemos en la obra de Cristo, ¿sí? Que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, ¿sí? Para perdonar nuestros pecados. Si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón y confiamos en Él, nuestra vida va a pasar a estar ¿dónde? ¿Vieron la imagen del comienzo? Sobre esa roca firme. Y ahí la casa de nuestra vida no se va a derrumbar nunca, ¿sí? Esa es la garantía. Y dice que Él nos dio un nuevo nacimiento, una vida nueva por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Y Él derramó su Espíritu por medio de ¿qué? De Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y nos arrepentimos, su Espíritu viene a vivir a nuestras vidas. Y ese es el cambio, y esa es la nueva vida que tenemos, ¿sí? Los que somos cristianos. Y la esperanza de vida eterna. ¿Vieron qué dice el versículo? Y esta confianza que tenemos en la palabra de Dios es lo que la base firme donde podemos apoyarnos siempre, ¿sí? Y yo te quiero decir, si por ahí es la primera vez capaz que estás escuchando lo que Cristo hizo, ¿sí? Por amor, porque lo hizo por amor a vos, por amor a mí. Y realmente sentís que sos pecadora, te das cuenta y reconoces, sí, la verdad, yo soy pecadora, yo estoy lejos de Dios, ¿sí? Que hoy puedas arrepentirte, que puedas confiar en Cristo como tu Salvador, que puedas
buscar, correr a Él, ¿sí? Y aferrarte a Él, que es el fundamento firme, que es nuestra roca, ¿sí? La roca de salvación es Él. Y me gustaría que no te vayas si tenés dudas o no entendiste algo, que nos consultes, que te acerques, que no te quedes con la duda, ¿sí? Hoy es tiempo de salvación, pero un día Cristo va a volver, y va a volver ya no para salvar, va a venir como juez, ¿sí? Y cuando Él venga como juez, todo aquel que no esté en Cristo va a ser juzgado, ¿sí? Todos vamos a ser juzgados, pero aquellos que confiamos en Cristo vamos a poder tener salvación, ¿sí? Y en la última placa, ya para cerrar, unas preguntitas para reflexionar y que nos quedemos pensando. Primero la frase de Nancy dice: construyamos nuestras vidas sobre el fundamento firme y nivelado de la verdad, la palabra. Si no estás estudiando la palabra, tenés que empezar a estudiar la palabra, ¿sí? Si no querés hacerlo sola, acá hay muchas que estamos dispuestas a poder acompañarte y que estudiemos juntas y que crezcamos juntas. Acá hay jóvenes, hay mujeres más grandes, hay de todas las edades, ¿sí? Hay niñas que también, ¿no?, que pueden estudiar la palabra. Así que no te vayas con esa inquietud. Para las hermanas mayores, preguntas para pensar, a ver cómo estamos. ¿Estamos fundadas en la sana doctrina de modo que nuestras hermanas más jóvenes puedan ver un ejemplo a seguir en nosotras? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para mejorar? ¿De qué formas prácticas podemos plantar y regar los corazones de las más jóvenes? ¿Sí? Y para las más chicas, para las jóvenes, para las hados, ¿qué características buscarías en una mujer mayor que te demuestren que está fundada en la sana doctrina para seguir su ejemplo y aprender de ella? ¿Cómo podrías de forma práctica profundizar tu entendimiento de la palabra para crecer, para influenciar a los que te rodean y prepararte para ser una mujer madura, una maestra del bien? ¿Sí? Acuérdense que estamos juntas en esta carrera, en este camino, todas las edades, como decía Lalu al principio. Es hermoso ver rostros jóvenes, rostros más grandes, y de todas tenemos para aprender, ¿sí? No es que de las jóvenes no tenemos nada que aprender, no, tenemos un montón que aprender y un montón para contagiarnos de su pasión, su energía, sus ganas. Y las más grandes no es que no tienen ya nada para dar, ¿sí? No hay jubilación para el Señor, ¿sí? Las más ancianas tienen experiencia, tienen sabiduría para que nosotras podamos aprovecharla y podamos pedir consejo, ¿sí? Todas tenemos un rol que cumplir en este cuerpo que es la iglesia, ¿sí? Todas tenemos algo para transmitir, para enseñar, y que podamos nutrirnos mutuamente y que podamos estar adornadas de la palabra. Volvemos a la palabra adornada. ¿Para qué era? Para adornar a otras. También decía Anneli, ¿se acuerdan en el primer encuentro? Tenemos que estar adornadas para adornar a otras, para embellecer a otras. No te conformes con una teología débil, es indigna de ti. Dios es demasiado grande y Cristo es demasiado glorioso, ¿sí? Vale la pena el esfuerzo, vale la pena el poder sentarnos a estudiar la Biblia, aprender, crecer, memorizar versículos, compartir con otras el aprendizaje. ¿Por qué? Porque después lo llevamos a nuestra vida y nuestra vida va a cambiar porque la palabra de Dios nos cambia. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para cambiarnos, ¿sí? Y no va a cambiar nuestra realidad, va a seguir siendo la misma la realidad, pero nos va a cambiar a nosotras, va a cambiar nuestro corazón, va a cambiar nuestra mente, ¿sí? Así que bueno, ese es el desafío que nos llevamos y me gustaría que oremos, así que las invito a que oremos. Padre, gracias porque tu palabra es clara, porque nos has dejado un mensaje, Señor, pero ahora te pedimos que nos ayudes
aplicarlo en nuestra vida, llevarlo al corazón, de la mente al corazón. A que no salgamos de acá y nos olvidemos lo que escuchamos, Señor. Ayúdanos a recordarlo, ayúdanos a vivirlo. Como decíamos, Señor, que no solo digamos cosas, sino que las hagamos, ¿sí? Que no borremos con lo que hacemos, lo que dice nuestra lengua, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Señor, yo te ruego por cada una de estas mujeres que hoy está acá, Señor, de todas las edades, y es hermoso verlas, y yo te doy gracias, Señor, porque las trajiste, porque pudieron separar este tiempo. Señor, yo te ruego que hables a sus corazones y que lo que hoy pudimos meditar siga dando vueltas en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que podamos compartirlo con otras, que podamos seguir creciendo juntas, Señor. Realmente te damos gracias por la salvación tan preciosa en Cristo, Señor. Y gracias, Señor, porque es por su obra, por lo que Él hizo en la cruz por nosotras, que hoy podemos ser tus hijas, Señor. Yo te ruego por aquellas que hoy han escuchado y que quizá quieren ser tus hijas, quieren aprender más de Dios, más de Jesucristo, y te ruego que sigas poniendo ese deseo, ese fuego ahí dentro de ellas y que nos ayudes a nosotras también a poder ponernos al lado, Señor, y poder enseñar todo lo que vos nos das. Señor, te amamos y te rogamos que nos bendigas nuestras familias, nuestros hogares, que nos cuides en el regreso también, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno.